Muy buenas tardes, soy José Domínguez y transmito en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ahora, ¿cuál es el tema que voy a tratar ahora? Es acerca de cuatro letras famosas, muy famosas, cuatro letras conocidas como el tetragramatón. Allá por el año 1300, por ahí antes de Cristo, de repente, de buenas a primeras, son descubiertas esas cuatro letras eh, por estos grupos que se asentaron ahí en Canaán, los Hicsos, los Su, que conquistaron ese lugar y se asentaron ahí, pero de repente se dieron cuenta que había cuatro letras en el poblado de Edom. Era una tribu que estaba al sur de Canaán y ahí por primera vez eh, de toda su vida, de toda su historia, descubren el tetragramatón en Edom, los edomitas. Estas cuatro letras ya eran veneradas, ya las adoraban, ya. ¿Por qué? Porque para ellos era un símbolo muy importante. Significaba el nombre de Dios, de su Dios. Ahora, la pregunta que hay, ¿cómo lo llamaban? Dicen muchos, no, pues era Yahvé. Otros, no, que era Jehová. No, que era el Dios Él. No, que era Baal. La verdad es que esas cuatro letras no tenían consonantes, no había manera de pronunciarlas, no se pronunciaban. La única manera de llamar esas cuatro letras y darle un respeto que ellos le daban a las cuatro letras era decirles Adonai. Adonai significa Señor. Es la única manera en que nombraban a este personaje llamado Yahvé. Ahora, se cuenta mucho de que Yahvé tenía un hijo llamado Yeshua, pero cuando nosotros nos ponemos a buscar en el historial de que si Yahvé tenía un hijo llamado Yeshua, pues resulta que no lo encontramos por ninguna parte. ¿Por qué? Porque Yahvé o el Adonai, el tetragramatón, no es de Israel, no es de los judíos, sino que es de los edomitas. Así que en los edomitas no se encuentra que tenga un hijo. Así que toda la vida te han engañado, te han manipulado, te han dicho mentiras y más mentiras y sigues creyéndole a personas que se robaron ese nombre. Se lo robaron. Un día dijeron, vamos a robarnos al dios de aquellos, de los edomitas, y fueron y se lo robaron. Y lo empezaron a pronunciar ellos como su dios. Pero cuando sucedió todo esto, cuando un buen día, ya por el año 522 antes de Cristo, eh, los señores exiliados, los judíos exiliados, regresan de Babilonia, porque estuvieron exiliados desde el año 600, 586, vaya, ya por casi por el 600 antes de Cristo. Se los llevó el rey Nabucodonosor y se los llevó para Babilonia y allá estuvieron exiliados estos señores y cuando regresaron y fueron por el nombre de este dios que les pertenecía a los edomitas, el pueblo de Edom, el pueblo de Job, de ese Job que estuvo sufriendo. Él jamás le llamó Yahvé a las cuatro letras porque esas letras eran impronunciables, no se podían pronunciar. Estaba penado, totalmente prohibido pronunciar esas cuatro letras. No tenían manera de pronunciarse. ¿Por qué? Porque no tenían vocales, así que no había manera. Ellos nada más sabían que tenían unas letras ahí y que esas eran el nombre más sagrado de toda su vida, pero que no las podían pronunciar porque no tenían vocales. Así que
cuando a ti te dicen que existe Jesús, que existe el... yo con todo mi corazón yo quisiera que Jesús fuera real y que existiera. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño lo pues le oraba y le pedía cosas a Jesús y le decía, yo te amo, Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida y que me concedas muchos años de felicidad. Y mi vida fue tan negra, vaya, que nomás con acordarme me escurren las lágrimas. Así que eh, querer creer en un personaje que no existe Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es es la continuación de Jehová. Jesús no sale de Yahvé, Jesús sale de Jehová. Jesús y Jehová son el mismo. Y no tan solo son el mismo, sino que cuando se habla de Jesús, que Jesús es la misma, tiene las mismas letras de Jehová. Yeshua y, y Jehová o Jehová es la misma, son las mismas letras. Así que yo, yo me pongo a pensar, si no existe Yahvé, no existía la pronunciación, no existía Yahvé, ¿cómo es que ahora no solo existe, sino que tiene un hijo? Esas letras que no eran del pueblo judío, las mezclaron con, con el pueblo judío o el pueblo israelita y las, las mezclaron, hicieron una mezcolancia para que las letras se mezclaran a sus promesas de ellos, porque los judíos tenían ciertas promesas de que llegaría un Mesías de ellos, un rey que vendría de la raíz de David. Bueno, entonces esto sucedió desde allá por el año 1300 antes de Cristo, cuando empieza su historia del Éxodo, y entonces ahí aparecen estas cuatro letras y empiezan a hablar acerca de las letras del tetragramatón, letras que los, los edomitas agarraron de un símbolo maligno que se conoce como el tetragramatón, un símbolo que proviene de ciertas culturas, de otros, de otros países, de otras naciones. Se dice que vienen de Asiria y de Persia, por allá viene este símbolo. Y entonces de Asia, por allá. Ahora, de alguna manera este símbolo llegó allá a ese lugar y como en las sectas satánicas que han existido, invocan el nombre de Jehová, vaya, pero del, en todos los lugares estas letras representan el nombre de Dios, vaya, en todas las sectas, en todas las culturas, en todo el mundo donde existe estas letras ya existían antes que con los judíos. O sea, antes de existir con los edomitas, ya estas letras ya habían existido en otras partes. Era una especie de talismán que utilizaban porque representaba el nombre de Dios y los, todos los chamanes, todos los hechiceros, todos los que practicaban magia de altas magias, utilizaban este nombre para invocar a, a ciertas energías, a ciertos poderes, y cuando por ahí por andar ese nombre por ahí lo empezaron a adorar en Edom, también por ahí se distribuyó con los madianitas. Pero el detalle es que Madián es parte de Edom, no es que es otro pueblo, vienen siendo los edomitas y los edomitas vienen siendo del mismo, del mismo lugar, vaya. Ahora fíjense el detalle que hay. ¿De dónde sale Jesús?
porque lo que me interesa a mí, lo que yo me preocupo, lo que a mí me está preocupando es saber de dónde salió Jesús. ¿Por qué? Porque se dice que Jesús es el Hijo de Jehová. Pero, ¿de dónde sale Jehová? Porque en en ese tiempo, cuando empezó a aparecer el tetragramatón ahí en ese pueblo, no estaba, no había nada para el hijo. No existía un hijo, no había una promesa para un hijo. ¿Por qué? Porque antes que llegaran los judíos a conquistar esa área, que venían siendo otras tribus, vaya. Entonces, ya adoraban a estas cuatro letras en Edom. Los edomitas ya tenían estas letras, ya las adoraban como el nombre más sagrado, pero ese nombre sagrado no tenía un nombre, no se podía nombrar. ¿Por qué? Porque es el innombrable. Y si es el innombrable, no se puede pronunciar. Así que eso es hasta el sol de hoy. No se puede pronunciar el tetragramatón. Ahora fíjense el detalle que hay. Si ya estaba, ya existía, ya los edomitas ya tenían ese nombre ahí, no tiene nada que ver con las promesas de los judíos. Las promesas de los judíos son totalmente independientes, son distintas. Las promesas no tienen nada que ver con el pueblo edomita, porque ellos tenían su propio Dios, y su propio Dios, y su Dios era este personaje que era de cuatro letras, que no era pronunciable. Ellos solamente lo nombraban como Johan Bajen, pero no estaba, no tenía, no se podía pronunciar, vaya. Ellos no lo llamaban Yahvé todavía en ese tiempo. Los edomitas jamás le dijeron Yahvé. Eso es lo que quiero que entiendan, que capaciten, que comprendan que si Yahvé no existía todavía, no existía. ¿Por qué? Porque Yahvé es una creación. A Yahvé lo crearon, lo, lo inventaron a Yahvé, vaya. ¿Quién lo inventó? Los judíos. Los judíos ya empezaron a llamar a las cuatro letras como Yahvé, pero en el pueblo edomita todavía no lo llamaban Yahvé. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían otro idioma. Los, los edomitas no hablaban el hebreo, y el nombre de Yahvé aparece a través del hebreo, del idioma hebreo, es que aparece Yahvé. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pues es que esta letra aquí dice, la primera, este ganchito que tiene aquí arriba, se aparece que es la Y, que se pronuncia Y, y luego la otra es Jo, y luego la otra es Ba, y luego otra vez es Jo, y luego, y así le fueron acomodando, pero de acuerdo a su idioma. Cada, en cada En cada idioma se pronunciaba de un nombre distinto el nombre. Si ahí hablaban otro idioma, los edomitas no hablaban el hebreo. El hebreo se empezó a inventar el nombre hebreo en el pueblo de de los judíos. Ahí es donde inventaron ese nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre no existía, vaya. El nombre hebreo se pronunciaba el protohebreo, pero ese protohebreo no salió de los edomitas, sino que salió de los hebreos. O sea, quiero que quede bien claro que las cuatro letras no se llamaba, no se llamaba, no era, no era Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé se pronuncia en hebreo, pero el pueblo edomita no hablaba el hebreo, hablaban otro idioma, el idioma cananeo, el idioma de la región de ahí. Así que
La palabra Yeshua, la palabra Yeshua es una palabra totalmente moderna que apareció muchos años después, pero ya apareció de la transliteración, ya no fue de las cuatro letras del origen de los edomitas. ¿Por qué? Porque ya fue a través de un cambio de idiomas. Primero copiaron las letras en hebreo y después las copiaron en griego, y ya en el griego ya le fueron cambiando y ya le fueron modificando, y después llegó con los estos. Se dice que la palabra de Jesús se cambia en el inglés, que el inglés es el que le da la J, pero, pero yo sé que es en Alemania, en los alemanes, cuando se transcribe el idioma al alemán es cuando le quitan la Y y le ponen la J. ¿Por qué? Porque la J y la Y no la pronuncian los alemanes, así que lo reajustaron a la J, y ahí fue donde aparece Jesús. Así que toda la gente ora y reza y se respingan en los templos para pedirle a algo que fue completamente invento de idiomas, fue totalmente inventado, que en realidad el origen de las cuatro letras ni siquiera se escribieron en hebreo. ¿Por qué? Porque estuvo esa, esas letras estuvieron en manos de los edomitas, y los edomitas no hablaban hebreo. Entonces se pronunciaba de otra forma. Las cuatro letras no se pronunciaban como tetragramatón, sino que tenían otras letras. La, la, la primera letra es yo, y la segunda es hey, y luego la otra es bad, la letra bad. Entonces es yo, hey, bad, hey, pero en el hebreo, pero no en el odomita. En el odomita se pronunciaba de otra forma. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo lo pronunciaban los asiáticos, los asirios? ¿Cómo pronunciaban esa letra? ¿Por qué? Porque el nombre vino viajando de otras regiones. Cuando llegó a esa región de Canaán, el nombre del tetragramatón ya había existido miles de años en otros lugares. En Ugarit se dice que el tetragramatón salió de Ugarit, que Ugarit es una región que existió muchos cientos de años más atrás, antes que existieran los judíos ahí. O sea que es el nombre del tetragramatón, venía de otras regiones, posiblemente de la Atlántida, tal vez de, de Lemuria, de muchísimos lugares más antiguos, vino viajando, y en cada lugar se pronunciaban de modo distinto. No es que ese es el nombre de las cuatro letras, que no te engañen, que no te digan. Ese no es el nombre del Dios que deberíamos de conocer. ¿Por qué? Porque, porque era un medallón de 5 puntas, y cada medallón tiene su significado. Una punta significa tierra, otra punta significa aire, otra significa agua, y otra significa fuego, y la de arriba, la punta de arriba, significa espíritu. Así que son 5 símbolos: agua, aire, tierra y fuego, y espíritu. Son 5 significados, y se pronuncia yud, y luego bat, y luego hey, y bajei, yud, bajei. Así que la,
la palabra Jesús ya no sale del hebreo. Si ustedes le preguntan a, a cualquier judío y le dicen, oye, oye judío, tú, barbón, eh, ¿tú conoces la palabra Yeshua? Van a decir, no, ¿qué cosa es eso? ¿Con qué se come? Te va a decir. ¿Por qué? Porque la palabra Yeshua no sale del hebreo. Que no te mientan, que no te engañen, que no te cuenten. Fíjense, cuando Pablo le mete las manos y empieza a hablar, ya habla de Jesús. Y tú dices, y Jesús, ¿cómo es eso? ¿Qué rollo con Pablo de Tarso allá? ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso vivió en una época en que Jesús todavía no existía. O sea, aquí hay que usar un poco la chompeta. ¿Cómo es posible que Pablo existió en el año 40? En el año 40. En el año 40 existió Pablo. Y ya Pablo ya escribe cartas hablando de Jesús, pero Jesús todavía no existía en el año 40. No, que Él murió en la cruz a los 33 años. No, señores, que no les engañen. La palabra Jesús apareció acá por el año 1100. Por el año 1100 aparece la palabra Jesús. En ese tiempo no existía la palabra Jesús. No podía existir porque no existía la J. La J apareció hasta que, hasta que fue copiada la Biblia al alemán, y en el alemán fue donde metieron la J. Y después ya en Estados Unidos ya cambiaron ya de plano, ya no le usaron la Y porque la palabra la Y dice Y, y luego le pusieron G, en vez de Y le pusieron G. Ahora fíjense, la primera letra, la palabra Yud, la palabra Yud, que es un, es un ganchito nomás, es un gancho. Yud, primero es un, es un, es un ganchito chiquito, es el más pequeño, el que está en la punta, Yud. Y luego la que modifican es la palabra Bat. La Bat es es otro ganchito pero más grande. Primero la Yud es más pequeña y luego la Bat, que es más grande. Esa es la que sufre un cambio. ¿Por qué? Porque suena en otro idioma, ya no suena Bat, sino que suena wow. Así suena, wow. Entonces la transforman y la convierten en W. Y a todos, no, es que el Señor es IHWH. IHWH, perfecto. ¿De dónde sacaron esa W? La W no debe de existir, ¿por qué? Pues porque la palabra bat es una B, no es una W. La palabra bat, la palabra del hebreo bat es una V de vaca, B chica, una B pequeña, B chica, una V. Eso es la palabra bat. ¿De dónde sacaron la palabra W? O sea que cuando aparece Yeshua, ya, ya aparece la palabra Yeshua de las modificaciones que le fueron haciendo, así que ya no existe el primer nombre, pero todo salió del hebreo, y el hebreo realmente no era el importante. ¿Por qué no? Pues porque la palabra tetragramatón no salió del hebreo, salió de Edom, y Edom era un pueblo que ya tenía muchos años de existir ahí. Así que te engañaron, te chamaquearon, te dijeron que ese es el Dios que sacó a los judíos del exilio. No, señores. Antes
los hebreos no existían en esa región. Ellos llegaron de intrusos, llegaron de paracaidistas ahí. Ellos se metieron a esa región y, no solamente se robaron las tierras de ahí, sino que también agarraron el nombre de los edomitas y ese dios edomita es el que ellos presentan como suyo, pero en realidad se lo robaron al vecino. Así que son unos ratas, se robaron al dios de los edomitas. Ahora fíjense el detalle. No existe Jesús, ¿por qué? Pues porque Jesús proviene del hebreo, no de los edomitas. En los edomitas no vas a encontrar a Jesús en ninguna parte. Y dices, pero, pero es que acá Edom es el... No, 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 no. La historia real dice que ellos, los edomitas, eran los que adoraban al, a este, a esta, el nombre de Dios, vaya, ellos lo consideraban como el nombre de Dios, pero nunca lo pronunciaron Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé ya es la transliteración del hebreo. Ya lo transliteraron, ya le cambiaron, ya no significa la, las letras originales que tenían ellos. Y aparte esas letras son el complemento del tetragramatón, que es un medallón que es con orígenes totalmente satánicos. El tetragramatón es un origen completamente para hacer todo tipo de hechicerías, de esotérico totalmente, vaya. Lo que se cree que ese medallón salió de ahí de las de ahí de Salomón, vaya, porque Salomón era el que usaba magia. Salomón era el más hechicero más grande de la región. Así que ese es el origen más bien de esas cuatro letras. Ellos, los que, los que utilizan ese medallón, lo usan no lo usan para lo mismo. Todos lo usan con diferentes usos. El que tiene el tetragramatón lo usa para muchísimas cosas. Para hacer invocaciones, para solicitar poder, para tener poder, para protección, para tener... ¿Por qué? Porque ellos consideran, los que tienen ese medallón, que es un medallón muy sagrado y que contiene un alto potencial de poder, vaya, que es un medallón, pero antes de llegar con los judíos, ese medallón ya había viajado, ya está correteado, ya era un medallón muy correteado, como cuando conoces una mujer que ya tiene una buena carrera. Bueno, pues así es, vaya, ya tenía un recorrido muy grande, ya venía de otras partes del mundo, entonces, y llegas y ahí están y dijeron, bueno, pues es que si este es el nombre de Dios, pues vamos a ir por él y vamos a traérnoslo. Posiblemente nada más lo copiaron y vieron que ahí estaba, que decía Yud Hei Ba Hei, nombre muy sagrado, porque era el nombre. Más bien se me hace como, pues como alguien muy, totalmente de esos que se creen de todo lo que les dices. Los, los judíos eran las personas más crédulas que había en esa región. Se creían de todo lo que les contaban y decían, hombre, que allá los edomitas ahí tienen el nombre de Dios, hombre, ahí lo tienen en en su estuchito ahí, le ponen su veladora y todo el rollo. Y, pero el detalle es que llegaron estas personas conquistando los, los Hasus, los Ixos, y ahí había un lugar cerca, en el mismo grupo de estos grupos que estaban reacomodándose ahí, eran los, los hebreos, era un pueblo de hebreos. Y entonces este pueblo de hebreo, ellos eran los israelitas, pero era una tribu muy pequeña que se acomodó ahí. Los israelitas eran unos, y los Ixos y los Jasos, los Shu, eran otros. No es que llegaron
un solo grupo ahí, no. Se formó de muchos grupos ese pueblo llamado Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existieron muchísimas tribus. El rey David no era único, tenía 5 reyes ahí, y cuando se trataba de expulsar a alguien que estaba invadiendo, él se hacía acompañar de los demás reyes que vivían en el lugar. Inclusive lo que se conoce como Judea, con lo que se conoce como Jerusalén, era otro rey. Había un rey en Judá y había otro rey en Samaria. Así que Samaria era donde estaba eh, viviendo otro rey. Y, en, y cuando el rey David se, se levantaba en armas y iba a la guerra, el rey de Judá también lo acompañaba. O sea que eran varios, no era único, no era único. Había varios ahí, y entonces eh, todo esto sucedía porque no tenían exactamente no había un pueblo, vaya. Había muchos pueblos, eran muchos, y, y los israelitas eran otros. Los israelitas eran otro, era otro pueblo que vivía ahí mismo. Cuando los exiliados llegaron de Babilonia y quisieron hacer su libro para ellos atrapar y ellos darse a conocer, ahí fue donde empezó la cagazón, vaya. Le dice aquel hombre que no tenía baño y se cagaba en un calcetín y lo aventaba por la ventana, pero le daba vuelo. Entonces le dice a aquel hombre, dice, ¿cómo puedes creer en un Dios así? Si no estás seguro. Le dice, bueno, yo te voy a contestar si me dices primero cómo hiciste para cagar todas las paredes. ¿Cómo tienes, cómo hiciste para cagar todas estas paredes? Le dice. Porque agarraba el calcetín y el calcetín empezaba a chorrear todo cuando le daba vuelo. Yo sí te voy a decir por qué creo en este Dios, pero primero dime cómo hiciste para cagar todo esto. Fíjense que eh, es triste, es triste, es triste llegar a viejo. Bueno, entonces fíjense el detalle. Si Dios no se supo cómo lo nombraban los edomitas, después, antes de los edomitas venía de otro lado. No es que ya llegó con los edomitas y ahí apareció, no. Dios venía de otra parte. Se dice que salió de Egipto, que el tetragramatón lo trajeron de Egipto y llegó ahí, porque toda esa zona era egipcia, lo que era Canaán era egipcio. Y entonces trajeron esas 4 letras del tetragramatón que ya utilizaban en Egipto. Después, por alguna razón, ese mismo que creían que era un ser santo que adoraban, pues ya lo habían adorado en otras partes, pero con diferentes nombres. Y ese nombre salió de Ur de los Caldeos. Se dicen que en Ur de los Caldeos es donde estaba ese tetragramatón. Y cuando Abraham se vino para esa zona, se lo trajo. Pero ese Ur de los Caldeos ya había sido visitado por los ugaríticos. Cuando los ugaríticos, los de Ugarit, ya habían, ya habían tenido ese medallón mucho más antes, así que en cada región lo llamaban con un nombre diferente. Lo empezaron a llamar tetragramatón, pero en el hebreo. Pero después, pero en otros lugares lo llamaban de formas distintas. Ahora, ¿cómo es que aparece Jesús si Jesús proviene de una cultura totalmente diferente? O sea, yo quisiera que alguien me explique cómo está
la gente creyendo en que aparece Jesús, y aparece Jesús, no apareció del, ni del hebreo siquiera. ¿Por qué? Porque en el hebreo no existe. Tú vas a ver a los judíos y les preguntas que si Jesús es de los judíos y te van a decir que no. Que ahí no salió Jesús, no salió de los que, los que le dieron el nombre de Jesús, los que le dieron el nombre de Yeshua, y todo fueron los religiosos. Ya Pablo ya empieza a hablar de Jesús, pero aquí es donde se requiere la inteligencia. ¿Cómo es que Pablo habla de un Jesús que aún no existe? ¿Por qué? Porque Jesús empieza a existir en el año 1100. Fíjense bien cómo está el detalle. La palabra Jesús es una transliteración que sale en el año 1100 cuando modifican, cuando ya le meten las vocales, cuando Martín Lutero copia la Biblia, la copia de la Biblia masorética. Y en la Biblia masorética es cuando empiezan a hacerle modificaciones. Desde la Septuaginta ya empiezan a cambiar el nombre. Porque en la Septuaginta le metieron la palabra Adonai a la palabra Jehová. Los masoréticos, los primeros que metieron mano fueron los 72 ancianos que hicieron, que se conocen como los 70. La Biblia de los 70 es la misma Biblia, la Septuaginta, cuando agarraron el nombre de Jehová, pero para que nadie la pronunciara, porque era un nombre muy sagrado, le anexaron, le acoplaron la palabra Adonai y mezclaron los dos nombres, la palabra Jehová con la palabra Adonai y magia. Ahí apareció la magia, ahí apareció el nombre Jehová. ¿Por qué? Pues porque se pronunciaba Jehová, así se pronunciaba. Pero cuando aparece ya la Septuaginta o la Masorética, agarra Martín Lutero y agarra la Masorética para copiarla, pero en la Masorética ya le, ya lo pronuncian como está, como ya estaba, con la palabra Adonai, ya le habían mezclado la palabra Adonai. Ahora, fíjense cómo está el detalle. La masorética ya aparece con las vocales, así que cuando copian la palabra ya masorética, la Biblia masorética ya aparece con vocales. Entonces la, la imprenta alemán ya copia la palabra con vocales, ya le llama Jehová. Jehová. Ahora, lo mismo sucede con Yeshua. Ya no se llama Yeshua, sino porque la palabra original viene como Jesús. Al nombrar Jesús y al cambiarle también como Jesús y Jehová son el mismo, es el mismo personaje. Jehová y Jesús son exactamente lo mismo. Jesús se llama Jehová salva y Jehová es el papá y Jesús es el hijo. Ahora, ¿de dónde salen todas estas transliteraciones? De los cambios de idioma. Cambios de idioma. Empezaron a cambiar y por eso van con su Biblia diciendo que aquí está Jesús, pero si tú lo buscas en el hebreo original, no saben ni qué cosa es eso, ni con qué se come. ¿Por qué? Porque no aparece en el hebreo, aparece en las Biblias modernas, una transliteración que hicieron, así que Jesús no existe prácticamente, no existe. Ahora, es una tristeza muy grande porque es cuestión nada más de entender, de reflexionar, que no es que sea eh, un hereje. Yo no soy hereje, simplemente soy realista. Si yo quiero conocer realmente la verdad, tengo que en vez de irme con los judíos, tengo que irme a Edom. Y en Edom ir a tratar de investigar ahí de dónde agarraron el nombre del tetragramatón, que es de donde salió.
no salió de los judíos, salió de los edomitas. Y los edomitas se dice que lo agarraron de Egipto. Y, y en Egipto lo agarraron de la tierra de Ur de los caldeos. Y en Ur de los caldeos lo trajeron de Ugarit. Ahora fíjense, de un pueblo de Asia. Yo, yo estoy plenamente entendido de que cada pueblo tiene su propio idioma, así que lo que nosotros conocemos como tetragramatón es que ya lo agarramos a medio camino. Ya lo que se pronuncia como tetragramatón ya es algo que ya venía de otro lado, ya tenía un recorrido. Y en otros recorridos ya es otra cosa, ya no es lo mismo. En el pueblo hebreo es Dios, pero en Egipto no era Dios. Con los rosacruces no es Dios. Con los, con los de la magia blanca no es Dios, pero es el mismo medallón, el mismo nombre. Con los grupos de los gnósticos no es Dios, no. En el grupo de los gnósticos es un símbolo para elevación, para elevar el conocimiento y tener cada, cada, en cada grupo se utilizaba para diferentes cosas, pero venía siendo el mismo símbolo. En ese lugar de Edom, ellos lo, ellos lo tenían ahí, las 4 letras del tetragramatón, pero yo casi creo, casi estoy seguro que no era Dios para ellos. ¿Por qué? Porque en esa región se adoraba al dios El, y el dios El era otro. El dios El era el León. El León no tiene nada que ver con el tetragramatón. Si buscamos en la Biblia una relación para relacionar al tetragramatón con el dios El, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el león no es, no es el tetragramatón, el león es otro. También tenemos Elohim, y Elohim no tiene nada que ver con el tetragramatón. El tetragramatón es un símbolo que no sale de ellos, vaya. Los que metieron el nombre del tetragramatón se deshicieron de los rivales, de los contras. Los desecharon de la Biblia, no borraron sus nombres y acomodaron al tetragramatón en su lugar. Ahora, ¿qué es el tetragramatón? Las 4 letras es el verbo, se conoce como el verbo. ¿Por qué? Porque la palabra Adonai significa significa Señor, y Señor es conocido como el nombre de Dios. Y ese nombre de Dios es el que se conoce como el verbo. Por eso cuando Jesús dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, soy el verbo de Dios. Eso está escrito en el Apocalipsis. Yo soy el verbo de Dios, está diciendo que Él es el tetragramatón. En el Apocalipsis cuando Jesús dice yo soy el verbo de Dios, Él claramente está diciendo que Él es el tetragramatón. ¿Por qué? Porque el tetragramatón es el verbo, pero de acuerdo a las creencias, los hebreos, los judíos, es una simple creencia. Y lo que parte de ahí es todo lo que sigue la gente que está creyendo que ellos tenían el nombre de Dios. ¿Cómo va a tener el nombre de Dios si el nombre de Dios salió de los edomitas? Y en otros pueblos no es el nombre de Dios, es un simple talismán. Es un talismán. Y tiene distintas funciones como tener buena suerte, como ser, pero siempre y cuando creas que es un medallón de la buena suerte. No solamente existen el tetragramatón, existen otros tipos de medallones, otros tipos de talismanes. Y los brujos, los hechiceros y todos los que
no solamente tienen el talismán del tetragramatón, también tienen otros tipos de talismanes. Y cada talismán les da un poder distinto, aunque es pura fantasía. Porque si los brujos tuvieran, si el medallón les diera buena suerte, no estuvieran así de jodidos como están. Hay gente que son brujos, vaya, son hechiceros y utilizan el tetragramatón para hacer la estrella, la dibujan ahí y hacen invocaciones. Pero si de veras fuera poderoso el personaje, pues no estuvieran tan jodidos. No traen ni buenas chanclas, traen unas chanclas todas llenas de hoyitos y todas gastadas, están todos jodidos, vaya. ¿Cómo va a ser el nombre de Dios si lo carga todo el mundo? Ahora cuando se viene la era de de estos señores, de, de lo que son los, los inquisidores, vaya, la Santa Inquisición, una de las ordenanzas es acabar con todos los grupos que utilizaban el tetragramatón. Había muchos grupos ahí en toda esa zona y a todos los que usaban el tetragramatón los empezaron a eliminar. A esos eran los que llamaban brujos y empezaron a matar en esa época, cuando el oscurantismo, cuando mataron a tanta gente, perseguían a los que usaban el tetragramatón. ¿Con qué fin? Pues para que no se supiera que el tetragramatón no solamente servía para un pueblo hebreo, sino que también servía para los hechiceros, también servía para los que utilizaban, que tenían miedo, que tenían que tenían ciertos conocimientos, vaya, ahí empezaban, ahí en su casa, ahí colgaban un montonal de tetragramatones para la protección de su casa. Si había algunos espíritus chocarreros, ya no les hacían nada porque miraban ahí el medallón ese y se y estaban tranquilos según ellos. Pero consiste solamente en superstición. Es un las cuatro letras vienen siendo superchería, de superstición. No es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque, porque si eso fuera, eh, todo estaría tan claro allá, tan claro como el agua. Significa que Jesús realmente no existe. ¿Por qué? Pues porque no coincide con nada. ¿Cómo lo llamarías? No lo puedes llamar Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es un nombre moderno. ¿Cómo es que aparece una Biblia que está marcando la fecha de, de los años 70, ¿vale? Del año 70, en el tiempo en que se escribió supuestamente los cuatro evangelios? Ya en el cuatro evangelios ya están hablando de un hombre que apareció hasta el año 1100 después de Cristo. Ya en la Biblia que supuestamente pasó en el 70, en Marcos y en los evangelios, habla del infierno, habla del pecado, que el pecado realmente tampoco existe, habla de la transgresión de la ley, la transgresión de la ley es la que, el pecado no existe sin la transgresión de la ley, porque el que transgrede la ley es el que comete pecado. Eso lo enseña Pablo. Dice el pecado no existiera si no existiera la ley. Pero el pecado realmente fue una transliteración también. El infierno también es un engaño. Todo lo que se refiere a esta gente, eh, vinieron a meter sus supersticiones y toda esa superstición ya la distribuyeron por todos lados. Eso sí que la cajetearon gacho con el calcetín. Fíjense que eh, yo quisiera resolver todas las cosas, pero no puedo porque ya no tengo muchas neuronas. Pero
Lo que sí sé es que el nombre o el personaje llamado Jesús es una transliteración. No está en en los originales, no aparece. Lo que se conocía como un pues como un rey prometido, vaya, que tendría que salir de la raíz, en realidad es un engaño. ¿Por qué? Porque esos pueblos, esos pueblos hicieron su, su propia historia, modificaron la historia para tener una personalidad, porque ellos eran grupos que eran piratas ellos, no eran exactamente una persona que recibieron la herencia, no, ellos llegaron conquistando y matando gente. Entonces se metieron y no fue solamente un pueblo, sino que fueron muchos. Y entonces invadieron ahí y el, el, el origen realmente de la historia, los que crearon al personaje, ya son otros. Ni siquiera fueron ellos. ¿Por qué? Porque mezclaron, hicieron puras mezclas. Ya mezclaron al Dios de, de los edomitas, lo confundieron, lo mezclaron con el pueblo, con el Dios de Abraham. El Dios de Abraham era uno y el Dios de los edomitas era otro. Ahí había tantos dioses que empezaron a crear, a mezclar, y luego este Dios le cambiaron el nombre porque ahora supuestamente era Yahvé, y resulta que ahora nadie pronuncia Yahvé, ahora pronuncian a Jehová, y Jehová salió después del 1100, 1100 después de Cristo, apenas hace 900 años. Aparece Jehová y todos empiezan a llamarlo Jehová, y no solo aparece Jehová, también aparece Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua y Jehová, Yeshua sale de Jehová, vaya, de ahí sale. No aparece Yeshua en Yahvé, no aparece. Yahvé es hebreo y Yeshua es griego. Y Jehová es griego, Jehová y es el que tiene un hijo llamado Yeshua, pero ya no salen del hebreo, sino que salen del griego. Fíjense, eh, todo lo que se escribe en la Biblia, todo lo que es el Apocalipsis, las promesas, el rapto, los cuatro evangelios, ya hablan del Yeshua griego, ya no hablan, el hebreo ya se quedó por la paz, ese ya lo dejaron y crearon al nuevo personaje que habla todo en un idioma diferente, vaya, se cambió de idioma y es otro personaje. Así que del griego aparece Yeshua y del griego aparece el personaje llamado Jesús. Y este personaje llamado Jesús crea al otro, al que se conoce como Cristo. Pero todos vienen siendo del mismo cambio, de las mismas modificaciones, de las mismas copias, transliteraciones, y así aparece lo que ahora se conoce como Cristo. Cristo es una creación de un personaje que se reprodujo después de tantas mezclas. Vinieron los exiliados y se trajeron a Zaratustra. Zaratustra era una religión donde ya estaba súper desarrollada la religión de los persas. Y estos persas traían al diablo y traían a los ángeles, y no solamente traían a los ángeles, sino que traían a Sura Mazda. Ya nada más lo mezclaron y ya en la Biblia ya aparece una gran escala de dioses, de tres cielos, el tercer cielo, pero esas tres cielos, los arcángeles, querubines y serufines y carros de fuego,
llegaron de Persia, no estaban todavía, antes de los exiliados no existía nada de eso. Todo fue metido e inventado e introducido. ¿Para qué? Para que se fuera desarrollando y desarrollando y desarrollando eh, la creencia, vaya, se fue y hasta el momento ahorita ya es una religión que la gente está tan atrapada en creencias que se fueron haciendo y ni siquiera saben de dónde salió. A nadie le interesó investigar. Nadie, nadie se preocupa por decir, bueno, voy a meter a mi muchacho, tengo dos hijos, uno que se vuelva historiador para que estudie la historia hebrea, cómo fue, de dónde salió, y se van a dar cuenta que realmente todo se trata de una vil mentira. El mismo pueblo hebreo está engañado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de algún lugar, de alguna parte del mundo, se empezó a crear este medallón, lo que se conoce como tetragramatón, es una estrella de 5 puntas, pero en estas 5 puntas se le introducen símbolos y significados a cada punta. Y esto simboliza el nombre de Dios y por eso todos los que lo utilizan sienten que tienen el poder disponible para todo lo que quieran hacer. Ahora yo me pregunto que si de veras les da resultado. Porque si en Jerusalén no da resultado, hasta donde hemos visto, están destruyendo su propio lugar ahí, los están destrozando, están matándolos, acabándolos. ¿Cómo puede que adoran a a un simple medallón que llegó de otra parte, de otros de otros países? Vaya, llegó, era un talismán nada más, eso era lo que ellos le llaman el tetragramatón, es un talismán. Y ese medallón tiene la palabra Yud y la palabra Hei. Y luego tiene también la palabra Bat. Y se pronuncia Hei 2 veces. Hei. Bat. Hei. Bat. Yud. La palabra Yud. Hei. Bat. Hei. Yud. Hei. Bat. Hei. Es una pronunciación que ellos le dieron, vaya. Ellos fueron los que le dieron ese nombre, no es el nombre de Dios, ellos se lo dieron. ¿Por qué? Porque ellos son los que hablaron en el hebreo, pero antes que ellos, antes que ellos ya existía ese que les trajo ese nombre, el tal Moisés, que no existió, pero que ellos dicen que sí, que Moisés no existió, en la Biblia no aparece Moisés, no aparece tampoco no aparece tampoco el éxodo de Moisés, tampoco existe el mar rojo, tampoco existe, vaya. ¿Por qué? Porque, porque en la Biblia mencionan el mar rojo, pero el pueblo no pasó por el mar rojo, el pueblo pasó por el mar de juncos. El mar rojo ahí está en Egipto, ahí está una isla, un islote es como un lago, vaya, como un lago. Ese se le llama mar rojo, pero el pueblo no pasó por el mar rojo. La Biblia dice que pasó por el mar de juncos. Ahora, ¿cómo van a pasar por un lugar que es de arenita, de pura arena? ¿Cómo van a pasar si traían bueyes, traían carretas, traían gallinas, patos y las carretas tienen unas llantitas como de bicicleta? ¿Cómo van a pasar en la arena que está, hay hoyos ahí, hay zanjas, hay piedras filosas, hay erizos, hay, eh, hay barrancos? Siempre el mar donde está
necesitaría haber estado a nivel al ras para que pudieran pasar, pero si el mar está hondo de 20, 30 metros para abajo, es muy difícil que salieran las carretas de allá abajo, porque al quedar seco el mar, quedaría el hoyo para abajo, no, el mar nunca está al ras del agua. No, el mar tiene una profundidad, es una zanja, vaya. ¿Cómo se les ocurre pensar que Dios abrió el mar rojo y está planito? Pues solamente en la cabeza de... ¿Por qué no van y miden la hondura que tiene? Ese mar debe de tener unos 200, 300 metros hacia abajo, aunque nada más tiene 300 metros de ancho eso, pero el hondo, lo hondo que tiene, debe de tener mínimo unos 200 metros hacia abajo. ¿Cómo iban a pasar en ese barranco? Vaya? Al salirse el agua, al salírsele toda el agua al Mar Rojo, iba a quedar el hoyo ahí, una zanja. No es verdad que está parejito, si eso fuera, cualquiera pasaría, no necesitas que se abra el mar. Simplemente te agarras tu maleta y te vas caminando, pues si está bajito, te vas ahí caminando, sales al otro lado. ¿Para qué se abre el mar si tú puedes pasar caminando? Pero significa que si se abrió el mar es porque está hondo. Y si está hondo, no puede pasar nada ahí. ¿Por qué? Pues porque las orillas debe de haber barranco, debe haber unos bordos altos como paredes de piedra y, y un montón de lo que se conocen como arrecifes. Vaya. Esas cosas te cortan la carne, vaya. En cuanto pisas una piedra filosa o un erizo, te arranca el pedazo de piel, vaya. ¿Cómo se te ocurre creer que está parejito, que hay una carretera pavimentada de 6 carriles y para que pasaran 2 millones de personas debió haber tenido una carretera ya pavimentada ahí como de unos 10 o 12 carriles, vaya, una carretera chulada de carrera de pavimento para que pudiera pasar el pueblo por ese mar. O sea que todo se debe a la imaginación nada más, pero eso todo es invento. Todo es un invento. Y, y tristemente la historia de Jesús es muy bonita, pero resulta que también es un invento. ¿Por qué? Porque Jehová no existe en la Biblia. Jehová ya fue un invento también. Y, y la palabra de Yahvé, o, o las 4 letras que dicen Yud-Het Bajei, también son un invento. ¿Por qué? Porque ya las inventaron ellos. De acuerdo a su idioma, ellos ya le dieron el nombre a este personaje, o al medallón del tetragramatón, ya se lo dieron ellos, pero este medallón ya estaba en otro pueblo llamado Edom. Y si ya estaba en Edom, los edomitas lo tenían que haber nombrado de otra forma. No Yudhe. No, los edomitas tenían otro idioma. No se, no se sabe que los edomitas hablaran hebreo. No, así que si los edomitas no hablaban hebreo, hablaban otro idioma. Y al hablar otro idioma, lo nombraban de otra forma. Y, y si los edomitas no eran los originarios, ese medallón llegó de Egipto. Y en Egipto hablan otro idioma. O sea que, ¿cómo le van a decir que es el nombre de Dios si todo el mundo lo tiene? O sea, aquí yo quisiera que alguien me dé una aspirina o algo para... ¿Por qué? Porque es cosa de ponerse loco. ¿Cómo vas a creer que es el nombre de Dios si en cada pueblo lo llaman de un modo distinto? Porque tienen diferentes nombres, tienen diferentes idiomas, dialectos y no se sabe cuántos tenían estas letras, las tenían muchos. Ahorita la tienen los Rosacruces, los
gnósticos. Ahorita hay mentadas esas logias blancas. No, hay yo creo como unas 3000 grupos que tienen este símbolo. Es un medallón y cada uno lo nombra de acuerdo a su idioma. Nosotros lo nombramos así porque lo dieron a conocer ahí en Jerusalén, pero por ejemplo los chinos, si en China los tienen, en China no lo llaman Yodhet Bajei, en China lo llaman de acuerdo a su idioma. Los japoneses lo llaman de acuerdo a su idioma. Los árabes, todos los eunucos de todos los que tienen estas letras las llaman de acuerdo a su idioma. Se dice que los del Himalaya, ellos utilizan este medallón para su para que los ayude a su alcance de iluminación, vaya, su iluminación. ¿Por qué? Porque tiene distintos usos, distintos nombres y diferentes formas de usar. Lo usas de maneras diferentes. Entonces, quiero pensar que, que todo lo inventaron. Todo lo inventaron, vaya. Todo es solamente un invento. Y mientras se entretiene todo el mundo creyendo que es un nombre sagrado, hay quienes ya están aprovechando para buscar a Dios, pero en otra parte, en otro lado, porque ahí ya no lo encontramos. ¿Cómo vas a encontrar a Dios en un lugar que no son dueños, no fueron los únicos? No, hay más. Es como si te encontraras un animalito raro y entonces tú dices, este animalito raro, somos los únicos que lo tenemos en el mundo. Pero cuando tú vas a otro pueblo resulta que allá también lo tienen. No, pero es que este es un animalito muy raro y yo lo tengo y somos los únicos que tenemos. Sí, pero vas a otro pueblo, a otro país, allá y allá los tienen también. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, no era un animalito en peligro de extinción. No, es un animalito que está en todo el mundo. Pero tú lo llamas aquí armadillo y allá no, allá lo llaman toche. Y allá en otro lo llaman excavador. Y en otro lugar lo llaman acordeón o como se les ocurra. Pero va cambiando de nombre de acuerdo al lugar. Lo que tendríamos que hacer es invocar a los historiadores y que nos investiguen de dónde salió ese medallón llamado el tetragramatón y cómo lo llamaban. Porque Jerusalén no era el único portador de ese medallón, sino que ese medallón llegó de otras partes. Pudo haber llegado hasta de alguna ciudad extraterrestre, pudo habérsele caído a algunos extraterrestres que pasaban por ahí. Cualquier cosa, vaya, cualquier cosa, pero el origen de esas letras no es Jerusalén. Así que te chamaquearon, te engañaron, te vieron la cara, te chamaquearon, te vieron la cara.